aquí tengo ya listo, es que me distraje con otro programa. Ajá. Tengo ya listo el programa de instalación de Microsoft Office, que es un tipo de conjunto de programas de uso general, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿Y eso para qué es? bueno, este programa contiene varias aplicaciones. Por ejemplo, un procesador de palabras, una hoja de cálculo, un presentador electrónico, un manejador de bases de datos y algunos otros programas, por ejemplo, para editar cosas en Internet. ¿Y los tenemos que instalar todos? No necesariamente. Puedes instalarlos todos o algunos por separado, depende de tus necesidades. Ok. ¿Y cómo empezamos? Bueno, muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es insertar el disco compacto en la computadora y en este momento la computadora va a leer el disco. Algunos programas de instalación, la gran mayoría de ellos, incluyen un asistente, o sea, un programita que te va guiando, te va echando la mano. Entonces, ahorita lo que está haciendo es leer el disco compacto y si te fijas, mira, ahí ya está arrancando un proceso de instalación, que es precisamente el asistente. Ah, asistente. Ujú. Este programa te guía paso a paso durante toda la instalación del software. Ah, mira qué bien pensado, Bastante bien, sí. Ahí está. Ya salió. Ahora lo que tenemos, una vez que ha cargado varias cosas, es precisamente ya el pedirme una clave de activación del producto para empezar la instalación del mismo. Órale. Y siempre empieza así solito. Esa es una muy buena pregunta. No siempre, ¿eh? Todo depende de cómo está configurada tu computadora. Por ejemplo, voy a cancelar esto. A ver. Voy a dar aquí clic en cancelar. Ahí está. Me dice que si deseo salir de la instalación de este programa, le digo que sí. Supongamos que tu computadora es de las que están configuradas de tal manera de que no tienen activada la autoinserción. ¿Sí? ¿Qué es la autoinserción? Es algo muy sencillo. Los discos compactos, te lo voy a enseñar. Voy a ir al botón de inicio, después a todos los programas, después a la parte de accesorios y aquí al explorador de archivos del sistema operativo. Varios discos compactos, o la mayoría de los discos compactos que incluyen el software, o sea, son los de instalación, tienen en su interior un archivo que se llama AutoRun. Aquí lo que he seleccionado es precisamente el disco compacto D, que es como se identifica el lector de disco compacto en esta computadora. Lo está leyendo. Ajá. Y aquí, si te fijas, aparece en la parte superior un archivo que se llama AutoRun. Cuando insertas el disco, automáticamente el sistema operativo detecta que hay ese archivo de AutoRun y ese archivo le dice al sistema operativo qué es lo que debe de ejecutar. En este caso, pues el programa de instalación. Pero si tu computadora no está configurada para automáticamente leer los discos compactos y buscar cosas como esto del AutoRun, no hay ningún problema. Puedes buscar en la parte inferior, aquí dentro de esta misma lista de archivos, recuerda, estamos viendo el disco compacto, dentro del explorador del sistema operativo, tenemos aquí un archivito que se llama Setup. La mayoría de los programas, en sus discos compactos, traen ese programa que se llama Setup o también se puede llamar Installer si es que viene en inglés o bien, aunque vengan en español, así se llaman los programas de instalación o instalar, etcétera. Entonces, busca por esos archivos en tu disco compacto si es que al momento de insertarlo no se ejecuta automáticamente la instalación. Ajá. Como nosotros habíamos cancelado la instalación automática, pues ahora le voy a dar doble clic directamente ahí en Setup y ¿qué es lo que vas a ver ahorita en la pantalla? Un relojito de arena. Un relojito de arena y está haciendo lo mismo que cuando insertamos nada más el disco compacto. Ahora, otra cosa muy importante antes de continuar es que debes de cerrar todas las otras aplicaciones que estés ejecutando antes de instalar cualquier programa, porque hay ciertos cambios en las configuraciones que obliga precisamente a la instalación de un programa que si tú tienes abierto otro podría llegar a, no a dañarse, pero a funcionar de manera medio rara. Entonces, si te fijas, yo aquí tengo abierto el explorador de archivos, lo voy a cerrar. Ajá. Tengo también la calculadora, lo voy a cerrar. Y tengo también el bloc de notas abierto, lo voy a cerrar. Entonces, el único programa que tengo en este momento activo en mi computadora, al menos en primer plano, es precisamente la instalación. Ahora lo que me va a preguntar es precisamente la clave de activación. Ajá, ¿y esa dónde está? Bueno, la clave de activación es un concepto importantísimo, porque es un código, una serie de códigos, en este caso son 5 campos, que vienen dentro del certificado de autenticidad de tu producto. Entonces, eso significa que tienes una copia válida. Ajá. Sí, ¿Pero para qué le ponen clave? para asegurarte de que tu software es legal, si no No es tienes pirata. esa clave, exactamente. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es precisamente ingresarla. Algunas claves vienen en combinaciones de mayúsculas y minúsculas, otras claves vienen con puros números, por ejemplo, depende mucho del programa que estés instalando. Hay algunas claves que
definitivamente son muy fáciles de recordar o tú mismo las puedes configurar cuando te registras con el fabricante del programa. Ajá. Entonces, Y es importante copiarla tal cual, como dices, sí, claro. Si viene en mayúsculas y en números. minúsculas, es importantísimo que vigiles que se está haciendo como bien escrito. Porque si no, precisamente, si hay algún error, al momento en el que pasas a la siguiente etapa dentro del instalador, te va a decir, pues esa clave resulta ser que no corresponde a lo que yo tengo registrado en el disco compacto. Y asteriscos, comas, eso no se usa. Es muy ¿A difícil que veces? se usen ese tipo de caracteres especiales. Casi siempre nada más vienen caracteres alfabéticos, ¿no? Ah, Entonces, en este momento ya introduje la clave y como la clave es válida, está perfectamente porque la estoy leyendo de mi certificado de autenticidad, ya me pasa a la siguiente etapa el asistente, que es precisamente identificarme como usuario. Voy a poner en minúsculas y minúsculas, iniciales FRZ y voy a poner aquí. Listo. ok. Si te fijas, como todo asistente, en la parte inferior tienes unos botones que te van guiando en todo el proceso. Entonces le voy a dar clic en Siguiente. Y aquí tenemos la contrato de licencia para el usuario final. Entonces, en la parte inferior te dice, oye, ¿aceptas los términos del contrato de licencia? Si te fijas, no lo tengo seleccionado. Si no le doy clic ahí, no puedo avanzar en el proceso de instalación. En el momento que yo le doy clic en ese cuadrito de acepto los términos de la licencia, estoy de acuerdo en las reglas que me impones, Vamos al y ahí está, siguiente se activa paso. el botón de siguiente, Siguiente. y podemos continuar con la instalación. Ahora te pregunta qué tipo de instalación quieres hacer. Bien. Qué Puede raro, ser- ¿eh? No es tan raro. Mínima. Casi todos los programas tienen variantes de instalación. Por ejemplo, aquí dice lo que es una instalación completa. Completa o típica. Esto es lo que requieren los usuarios promedio. Es más, de hecho la descripción de acá dice, instala los componentes de Office más utilizados, etcétera, etcétera. Como la básica. Así es. Hay una instalación especialmente llamada completa, perdón, la otra es la típica, en donde si yo le doy clic, viene la descripción y dice, instala este programa por completo, con todas sus herramientas. Hay una mínima, componentes mínimos necesarios para ahorrar espacio en disco, y hay otra opción que es instalación personalizada. Ahí está. Esta contiene algunos archivos y programas adicionales que podrían complementar el uso básico de tu Yo aplicación. selecciono cuáles quiero y cuáles no. Así es. Ah, mira, no suena mal. Ahora le voy a dar clic en siguiente. Cuando tú instalas más componentes, aquí te aparecen cuáles son los programas que se van a instalar. Puedes seleccionar una opción adicional que es elegir personalización avanzada de componentes. No tiene nada de complejo, pero sí quiero que veas el espacio que ocupa. En este momento requeriría todo lo que tenemos ahorita seleccionado, 653 megabytes. Oh, Pero tengo 20 gigabytes disponibles en mi disco duro, entonces no hay mayor problema. Pero voy a elegir la opción personalizada avanzada. Le voy a dar clic en siguiente. Y en este momento me dice, bueno, pues estos son todos los componentes que tú puedes tener del programa. Access, Excel, Outlook, etc. Voy a abrir esta pequeña flechita de disco duro, este botón, y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Que todo se ejecute desde mi PC. Esto es, que nunca más me llegue a pedir el disco de instalación, sino que todos los archivos, plantillas, herramientas adicionales, tengo dentro. diccionarios, etcétera, todos ya están en mi disco duro. Eso es lo que quiero. Perfecto, entonces le doy clic en ejecutar todo desde mi PC. Ahí está. y ahora sí está instalando. Todavía no termina porque está calculando cuánto espacio es necesario. 816 megabytes. ¿Ok? Estamos importantes con ese dato. Ya ocupo mucho más espacio. Sí. Le voy a dar clic en siguiente. Y bueno, pues ahora sí ya, nada más tengo que presionar el botón de instalar y ahí estamos. Ahora sí. Listo, ahí va avanzando. Ah, Está dando inicio el proceso de instalación. ajá. La instalación en realidad incluye varias actividades. Una de ellas es copiar los archivos que están en el disco compacto hacia el disco duro, descompactándolos. Eso es importante. Por supuesto, incluyendo todos los programas que incluye la aplicación. Mira, lo que necesitamos hacer es algo muy sencillo. Ajá, Mira, solo se hace voltear el monitor, ajá. vemos un acercamiento al ratón Sí. y aparece el archivo de texto en la pantalla. Ok, ok. Ajá.
Mira, de hecho Luis me dijo que había copiado el archivo en el disco duro hace rato. Ajá, sí. Bueno, fue el mismo que me dejó aquí en la unidad de almacenamiento, la USB. Es uno que se llama Primero. Ok. Aquí está. Ah, caray. Bueno, Pero, ¿qué pasa? bueno, posiblemente no haya un programa que lo pueda abrir de manera correcta, ¿eh? ¿Por qué? ¿No es el de procesador de textos o palabras o lo que Bueno, sea? sí, claro. Se supone que el archivo lo hicieron en un procesador de palabra como el que tenemos instalado en esta computadora, pero posiblemente fue una versión más antigua. A mí me dijo Luis que era este de ¿Pero primero.wps. cómo? Bueno, recuerda que el software es como la edición de los libros. Entonces, continuamente hay versiones nuevas, los desarrolladores crean nuevas cosas y esas funcionalidades extras pues están ahí incluidas. ¿Pero para qué? Cada nueva versión te da mejores características, explota de alguna manera, de una forma más sofisticada, lo que te ofrece la computadora en cuanto a su hardware. Entonces, puede funcionar mejor, puede contener más opciones, características un poco más rápidas. Pues todo ese tipo de cosas, incluyendo, por supuesto, la comunicación con sistemas operativos más recientes y con procesadores centrales más actuales, pues hace que los programas también necesiten evolucionar. Ya. Por ejemplo, veamos el caso del procesador de palabras, A ¿te ver. parece? Que aquí ya lo instalamos y todo lo demás. Aquí voy a llamar a Word, que es el procesador de palabras que tenemos instalado aquí. Bueno, hay versiones de este mismo programa que fueron diseñadas para uno de los sistemas operativos más viejos que tenían las computadoras, que era MS2. De hecho, puedes ver algo de más o menos cómo era MS2 entrando aquí a la parte de accesorios y seleccionando el símbolo del sistema. Ve que espantosa pantalla. Bueno, o sea, no es un ambiente gráfico, era todo en texto y demás. Y también así se manejaban los procesadores de palabra. Por supuesto, hay versiones mucho más recientes que eso de MS2. Las últimas versiones de este procesador de palabras explotan de mejor manera tanto las capacidades del sistema operativo como la funcionalidad que ya te ofrece un procesador central, o sea, un hardware más rápido. ¿Pero cómo puedo saber qué puedo abrir y qué no puedo abrir? Bueno, la regla en general es que los archivos realizados en versiones anteriores sí los puedes abrir en las versiones más recientes. Ok. ¿Bien? Pero en contraparte, ya no se nos va a olvidar, Ajá. es que si tú hiciste algo en una versión nueva y después quieres llevarlo a una computadora con una aplicación antigua, Ajá. como el procesador de palabras, por ejemplo, hiciste algo en Word versión 2003 Ok. y te lo quieres llevar a una computadora que tiene instalado MS2, o sea, así en puro texto, Ujú. y tiene Word 1.0 o 2.0, lo más probable es que no puedas leer el archivo. Que creo que, bueno, aquí lo que nos está pasando es más bien que el formato del archivo que tenemos en la computadora, este de primero WPS, posiblemente no son formato de Word, sino de alguna otra aplicación. Pero en general eso es lo que sucede con las versiones. Ya, entonces, archivos hechos en versiones viejas, sí los abre en las nuevas. Sí. Ok. ¿Y sucede lo contrario? En archivos nuevos, supongo. Que están de abrir en archivos viejos. Así es, porque imagínate, un programa o un documento que tú hiciste en una versión del procesador de palabras o la hoja de cálculo de hoy en día, la más actualizada, ya contienen características, códigos e información, no solamente la información de usuario, sino además los formatos, que si las negritas, que todo eso, que la versión de Word o de Excel de hace 4 años o 10 años, por supuesto no tenían en mente. Entonces, por eso, los archivos hechos en versiones nuevas no necesariamente los puedes abrir en versiones viejas. ¿Sí? Ok, ¿y tú crees que lo podremos abrir Pues allí? vamos a ver, sin duda, lo primero que tenemos que verificar es que no haya algún error de lectura. ¿Sí? Oye, ¿y también existen varias versiones en el sistema operativo? Ah, claro que sí. Al igual que con el resto del software, el sistema operativo también tiene versiones. Lo que sucede es que como el hardware evoluciona rápidamente, hay discos duros más capaces, más rápidos, hay procesadores más veloces, etcétera. Por supuesto que para hacer un uso eficiente del hardware, los desarrolladores de software crean nuevas versiones del sistema operativo. A ver, ¿cómo está eso? Mira, para cada nuevo sistema operativo se hacen nuevas aplicaciones. Ujú. Por ejemplo, un nuevo procesador de palabra, una nueva hoja electrónica de cálculo y así otros. Y eso, al momento en que tú instalas un nuevo sistema operativo en tu computadora, posiblemente también requieras instalar las aplicaciones que son compatibles con ese sistema operativo. Yo, por ejemplo, conozco gente que todavía sigue trabajando en MS2 y en Word 1.0. ¿Por qué? Porque le satisface sus necesidades.
Y hay algunos otros que sí necesitan de hacer cambios, ¿no? Y tal vez ese cambio de sistema operativo también implique un cambio del resto de las aplicaciones. Rápidamente lo que te quiero mostrar, aquí estoy abriendo el archivo en Word, es ese de primero WPS, que precisamente no es un archivo de Word como tal, sino que está almacenado como un archivo de Works, que es otro programa, otra aplicación 6.0 o 7.0. Entonces lo vamos a intentar abrir, a ver si no se perdió información. Que yo sepa, no eres el formato, pero eso es lo que se tiene que sacrificar cuando no usas las versiones actuales. Oye, Fabián, ¿y como cada cuánto es recomendable cambiar el software? También está en función de si realmente necesitas las nuevas características del software. O sea, además, no es lo mismo actualizar que cambiar. ¿Cómo que no es lo mismo? No, mira. Cuando tú actualizas algo, por ejemplo, si yo entro aquí a la parte del botón de inicio, hay una opción que incluye el sistema operativo que se llama Windows Update. Y casi todos los sistemas operativos, Macintosh, Linux, etcétera, tienen esa opción de Update. Update, el equivalente en español es actualizar. Lo que haces es, cuando seleccionas eso, bajar de internet pequeñas correcciones al sistema operativo o al programa en específico, si se trata de Word, Excel o de alguna otra aplicación, para corregir esos pequeños problemas que pudieran haber tenido. ¿Y cuesta actualizarlo? Generalmente no. Las actualizaciones no te cuestan, casi siempre están incluidas en la licencia que te otorgaron. Nada mejor que leer los términos de la licencia para saber que hasta dónde tenemos oportunidad de las actualizaciones. Oye, ¿y cambiarlo? No. Cambiarles es otra cosa. Cambiarlo ya es poner una versión totalmente distinta desde cero. Pero si es nueva, me imagino que tiene un costo, ¿no? Así es, si se trata de software comercial, eso es independiente de cualquier cosa, tú puedes estar teniendo que pagar un cierto monto. Y depende también de las versiones de las licencias, ¿eh? Ya. Oye, ¿y si compro una versión nueva del programa, qué pasa con la otra, con la vieja? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Cuando tú instalas un programa, el asistente de instalación registra toda una serie de cosas, de archivos, para que el sistema operativo sepa dónde encontrar todos los archivos que conforman la aplicación. Cuando instalas la versión nueva, lo primero que hace es ir y buscar si hay una versión antigua instalada. Y si el programa está bien hecho, seguramente va a desinstalar la versión vieja. Pero... Qué práctico. Pero no te ilusiones, no siempre ocurre. O sea, hay algunos programas que no desinstalan bien las versiones antiguas. Ya, ok. Y tendrías en todo caso que desinstalar primero la versión antigua y luego llegar con la versión nueva. Pues ahí estamos. Creo que ya está. Bueno, ya vimos, ya te abrí el archivo, estaba guardado en una versión anterior, pero ya funciona. Para que no tuvieras ninguna sorpresa en la grabación. Perfecto, Fabián. Mil gracias, ¿eh? Bueno, ahí está. Ahí lo tengo. Se va a grabar. Prevenidos. Y después del próximo bloque, vamos a ver otras características relativas a los programas de cómputo. ¡Corte! Corta la cabina. ¿Sí? Perfecto, estuvo bien. Qué bueno. Oh, muy bien. ¿Cómo lo viste, Fabián? Oh, muy bien. Yo creo que está perfecto, no hay problema. Oye, Fabián, necesito pedirte un favor. A ver, dime. Mira, por necesidades del guión, necesito desinstalar la nueva versión de Word. Nada más el procesador, ¿verdad? Sí, es muy complicado desinstalarlo. No, para nada, rapidísimo. ¿Ok? Sí. Sí, vas a desinstalarlo, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Puedo ver cómo le haces? Claro, con todo gusto. No hay problema, mira. Para desinstalar un software que has instalado por el procedimiento normal, lo único que tienes que hacer en este tipo de sistemas operativos es ir al botón de inicio y seleccionar una opción que es el panel de control. Oye, ¿pero por qué ahí? Bueno, el panel de control es una herramienta bastante útil que tiene este sistema operativo en donde puedes controlar todo lo relativo al hardware y al software en general, el comportamiento de tu computadora y, por supuesto, las cosas que tienes instaladas. ¿Sí? Una vez que estés dentro del panel de control, ahora lo que hacemos es ir a esta opción de agregar o quitar programas. Ahí le damos el clic o doble clic, dependiendo de cómo lo tengamos visualizado. Y bueno, en esta lista
lo que te aparece son todos los programas que están instalados en tu computadora. Solo hay que escoger el programa que vayas a desinstalar, pero pues en realidad no es mucho lo que tenemos instalado, ¿verdad? Solamente No hay margen de error. exactamente el paquete de Office. Pero fíjate bien que hay un par de opciones, cambiar o quitar. Entonces, lo que me pidió el director del programa es que quitáramos solamente el procesador de palabra, todo lo demás se queda. Si le das quitar, eliminas todo. Todo. Si le das cambiar, entonces tienes la opción de entrar a un asistente de configuración en donde te dice si quieres agregar o quitar funciones, reinstalar o reparar si es que tu programa no está funcionando bien, para lo cual te pediría en todo caso el disco compacto original de instalación de esta aplicación, o bien desinstalarlo. Como lo que queremos es agregar o quitar funciones, es la primera opción que tenemos ahí, le voy a dar clic en siguiente. Fíjate todos los que están instalados y como no desea el procesador de palabra que es Word, lo que voy a hacer es quitarle la palomita ya al Word. Eso significará un ahorro de fabulosos 28 megabytes en nuestro disco duro y le voy a dar clic aquí en actualizar. Y en ese momento, bueno, es lo que está haciendo el programa asistente, así como es de instalación, también lo es de desinstalación. Oye, qué fácil. Así es. Ahí tenemos ya cambiado toda la configuración de nuestro programa de herramientas básicas de oficina. Oye, ¿y al borrar el programa no borraste los archivos hechos con ese programa que ya estaban ahí en la computadora? No, esa es una muy buena pregunta. Ajá. Cuando tú desinstalas de la manera correcta, solamente borras el programa, pero los archivos del usuario, como tus documentos, tus fotografías, imágenes, etcétera, eso se conserva. Oye, me imagino que al desinstalar liberas capacidad del disco duro. Ah, claro, por supuesto. Sí, eso es clarísimo, es fundamental, como lo vimos cuando estaba desinstalando el procesador de palabras, que nos dijo que nos ahorrábamos 28 megabytes de lo que teníamos ocupado. Pero para más detalle, bueno, pues simplemente voy a cerrar aquí ya esta opción de agregar o quitar programas. Y ahora lo que voy a hacer es revisar cómo está la capacidad de nuestro disco duro. Mientras abro el programa explorador, te comentaré que siempre es importante que dejes cierto espacio libre en tu disco duro. Nunca lo tengas al 100% lleno. ¿Pero por qué? Bueno, lo que pasa es que el sistema operativo siempre requiere de espacio disponible en el disco duro para poder hacer cierto tipo de transacciones, intercambiar archivos entre la memoria principal. Para que sea más cómodo. Más cómodo y más efectivo la operación del mismo sistema operativo. Entonces, vamos a ver si quieres cómo está nuestro disco, ¿no? Perfecto. ¿Esta qué tan saturada está? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es entrar al explorador de archivos de nuestro sistema operativo. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia mi PC y seleccionar el disco duro. Voy a presionar el botón secundario del ratón, el botón derecho en este caso. Ahí está. Me aparece el menú emergente. Selecciono la opción de propiedades. Y en propiedades tengo hasta un diagrama que me muestra claramente cuánto es lo que estoy ocupando. Es la parte azul, que son tan solo 3 gigabytes. Y tengo un espacio libre, al menos en esta partición, de aproximadamente 21 gigabytes. Pues todavía tiene bastante espacio libre. De hecho, sí es muy importante que tengas al menos, recuerda, un 10 a 15% de la capacidad total del disco siempre libre. Pero si quieres, puedes liberar más espacio, ¿eh? ¿Y cómo? Aquí mismo, en este cuadro de diálogo, hay un botón que nos dice liberar espacio en el disco. Ahí le voy a dar clic. Oye, ¿pero eso no borra nada importante? No. De hecho, como es un programa que forma parte de las herramientas básicas del sistema operativo, está diseñado para que revise perfectamente cuáles son los archivos de los cuales tú podrás prescindir y que, por supuesto, ni son archivos del usuario, ni son archivos de programas que tú tengas instalados, sino otro tipo de archivos. Ya terminó de hacer el análisis. Por ejemplo, aquí hay programas o archivos no indispensables como programas descargados de Internet, archivos temporales de la conexión a Internet, etcétera. Todo el resto de la información, como tus correos, los documentos, imágenes, clips de audio, etcétera, etcétera, se conservan sin ningún problema. ¿Okay? Oye, pues muchas gracias. No hay de qué, a tus órdenes. Creo que ya vamos a grabar. Adelante, yo lo voy a dejar que se vaya. Señor, ya estamos listos. Una vez que hemos instalado nuestro sistema operativo, es conveniente mantenerlo actualizado. ¿Qué significa esto? Que hay muchas aplicaciones que requieren constantemente de renovarse, inclusive aplicaciones de uso general como procesadores de palabra, hojas electrónicas de cálculo, y cómo no, el mismo sistema operativo. El software no es una tarea terminada,
es algo que va evolucionando constantemente. Y no solo por posibles ataques o debilidades que tenga el sistema operativo en materia de seguridad, sino para hacerlo más óptimo, para que tal vez lea mucho más rápido el disco duro, acceda de mucho mejor manera a algún dispositivo, etcétera. Todas esas son actualizaciones. También en algunos sistemas operativos se les conoce como parches. Simplemente piezas de software que hacen a nuestro sistema operativo mucho más robusto y mucho más eficiente. ¿Qué es lo primero que debemos de considerar para actualizar el sistema operativo? Por supuesto, tener vigente el permiso para actualizarlo. Algunos sistemas operativos ponen candados a que solamente las licencias perfectamente verificadas y legales sean las que se puedan actualizar. Otros, simplemente, como es el caso de Linux, permiten la descarga libre de las actualizaciones. Segundo punto para poder actualizar el sistema operativo es que nuestra computadora esté conectada a la red, que es el medio principal por el cual se distribuyen hoy en día las actualizaciones. Si vamos a nuestra computadora, aquí estamos usando un sistema operativo Windows, y presionamos el botón de inicio, notaremos que hay varias opciones, pero una de ellas es esta que se llama Windows Update. Podemos tenerla presente ahí si es que ya la hemos usado anteriormente. Si no la hemos usado, entonces tendremos que desplazarnos a la parte de todos los programas y en el menú principal, ahí tenemos al principio Windows Update. Le damos clic y en este momento nuestra computadora va a abrir el navegador y conectarse al servidor de actualizaciones de la compañía que fabrica este sistema operativo, buscando cuáles son las actualizaciones que están disponibles y en todo caso, si es que requiere de alguna actualización, nos lo indicará. Por ejemplo, ahora está comprobando si hay precisamente actualizaciones necesarias para este sistema. Este proceso puede